bienvenidos a su programa La Fe Sencilla de la Gente. Les saludo aquí desde María Visión hasta sus hogares, donde quiera que ustedes se encuentren. Yo soy el Padre José Arturo López Cornejo y me da muchísimo gusto contar en este programa número 4 sobre el sacramento de la penitencia. Sean bienvenidos todos ustedes donde quiera que se encuentren. Me da de verdad muchísimo gusto saber que este programa le ha servido a muchísima gente para conocer su fe católica con más profundidad, interiorizar más y comprender lo que Dios nos quiere dar a conocer a través de la Biblia, a través de los documentos de la Iglesia. Hemos comenzado una serie de programas, este es el número 4, en el que estamos hablando sobre el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia, que ha sido llamado de muchísimas maneras, el sacramento del perdón, el sacramento de la paz, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, todos esos nombres hablan del mismo sacramento. Este sacramento está fundamentado en la Biblia, no se diga en la tradición de la Iglesia y actualmente pues no se diga. Quiero basar mi programa, todos ustedes. Hay muchísimas personas que luego me dicen, ¿y ese padrecito de dónde da esos temas? ¿De dónde saca todo eso que dice? ¿En dónde está en la Biblia? Bueno, todo está en la Biblia. Solo que los católicos no solamente tenemos a la Biblia como base. Tenemos la Biblia como base y madre de todo, pero no es la única base. Tenemos el otro libro muy importante en el que yo me baso para todos mis temas, es el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo es un documento, un libro que la Iglesia Católica ha aprobado como válido, que resume y encuentra en sí mismo todo lo que la Iglesia Católica cree, toda la doctrina oficial de la Iglesia. Este libro es muy barato, cuesta 100 pesos, $5 americanos más o menos. Ojalá que lo puedan adquirir y podamos estudiar juntos. Estamos hablando del programa número 4. Ya vimos en el primer programa lo que es los nombres o los diferentes términos que se le ha dado al sacramento de la penitencia. En el segundo programa vimos lo que es la concupiscencia y la inclinación natural al pecado. En el tercer programa, en el pasado a este, vimos cómo es la conversión de los pecadores. Y ahora vamos a ver algo que habla sobre la penitencia interior. ¿Qué es la penitencia? Hay que recordar que en el tema pasado les decía yo que San Ambrosio, un padre de la Iglesia muy antiguo, muy importante, decía que hay dos tipos de penitencias. La penitencia por el agua, que es el bautismo, y la penitencia por las lágrimas, que es el arrepentimiento. Cuando hablamos de penitencia, penitencia viene de alguien que está haciendo un sacrificio para evitar o para no crear algo en sí mismo en cuanto a mal para los demás o para otros. Vamos al número 1430 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón y la penitencia interior. A ver, en los profetas, la conversión, la penitencia era una manifestación física. Yo creo que todos ustedes alguna vez cuando van a misa ahí que están sentados escuchando la lectura, habla de que se vistieron de sayal y se pusieron ceniza en la cabeza. La penitencia, incluso en los primeros años de la Iglesia, era pública. La penitencia era dolorosa y era externar ante los demás algún acto de sacrificio. Por ejemplo, a algún penitente se le colgaba algo que dijera qué estaba haciendo o por qué le hicieron eso, o una penitencia era no bañarse, o una penitencia era estar encarcelado públicamente por 3 días en una cárcel pública donde todo el mundo lo viera, o otra penitencia era ponerse ceniza en la cabeza o vestirse de sayal, un trapo muy feo, muy mugroso, muy horrible. Entonces, de esa manera manifestaban su arrepentimiento. De eso hablan los profetas en el Antiguo Testamento. Muy importante que sepan ustedes estas penitencias públicas. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la penitencia ahora ya no viene a ser un acontecimiento público, sino un acontecimiento privado. Es decir, interior. Y esas son las penitencias que Jesucristo nos vino a enseñar que más valen a los ojos de Dios. Mucho más valen a los ojos de Dios el cambio de los corazones que manifestaciones físicas de dolor,
como puede ser colgarse unos nopales, ponerse unas espinas, flagelarse. Todo eso se dio en la Edad Media y era una penitencia de verdad, para mí, admirable lo que hicieron estos hombres, que se vestían de sayal, que se flagelaban, que se golpeaban, que se sacrificaban por la causa de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos actuales ya no existe esta penitencia interior, ahora ya no existe esta penitencia exterior, ahora viene la penitencia interior de las personas. Muy importante que sepan todos ustedes lo que estamos viviendo en esta vida, en estos acontecimientos, de lo que somos, de lo que hacemos. Vamos a lo que sigue. Dice, las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, a la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Así es. ¿Por qué? Porque si no hay una conversión interior, de en balde sirve la exterior, ¿no? Que alguien, por ejemplo, le hace una promesa a Dios de ir caminando tanto tiempo, sacrificio. Todo eso es permitido por la iglesia, sí. Pero aprobado por la iglesia, también es aprobado por la iglesia. Pero si la penitencia exterior no nos lleva a un cambio interior de los corazones, pues a veces es en balde. Muy importante que sepan todos ustedes esto. Muchas penitencias son en balde porque no llevan a un cambio interior. Es una manifestación pública. Hay personas, yo conozco, con mucho respeto se los voy a decir, que en Semana Santa hacen penitencias muy fuertes, pero solo ese día son católicos. Termina la penitencia y en todo el año se la pasan moliéndole a los demás la vida, amolando, no van a la iglesia, no se confiesan, no rezan. Entonces, esas penitencias exteriores que no incluyen la penitencia interior son hasta cierto punto falsas, no reales y no fructíferas en la vida de la persona que las practica. Vamos a un corte y regresamos a nuestro programa La Fe Sencilla de la Gente. En el que estamos hablando sobre el sacramento de la penitencia. En este tema estamos hablando sobre las penitencias exteriores e interiores y cómo nuestro Señor Jesucristo llama a la penitencia interior, al cambio de los corazones, al cambio de las personas. Vamos a lo que sigue. Dice, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas, así es. Una obra exterior es estéril porque si esa penitencia no lleva a la conversión interior, es engañosa, parece que no es como debe de ser. Bueno, también dice, por el contrario, la conversión interior impulsa la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Ahí está, a ver. La penitencia interior no puede ser una penitencia guardada. La penitencia interior es como un resorte. Te nace del corazón, dice la canción, cambiar. Quieres cambiar desde adentro. Pero cuando cambias desde adentro, no te puedes quedar con una conversión interna. Me voy a entretener un poquito aquí. No te puedes quedar y decir, yo ya cambié internamente, ya soy otro. Ya pienso de otra manera en mi mente y en mi corazón. No puede ser así. No puede haber una persona que solamente se convierta internamente. El cambio interno incluye expresiones externas. En pocas palabras, a la persona que ha cambiado internamente, se le tiene que notar externamente. Muchas personas, a mí me da hasta risa, luego dicen, yo sí creo en Dios, desde aquí, desde mi corazón, yo creo mucho en Dios. Bueno, pues eso dices tú, pero cuando vemos tus hechos, cuando vemos tus palabras, cuando vemos lo que haces y cómo vives, decimos, ay Señor, pues se me hace que este cambio no es verdadero. Así es. Muchas de las cosas, y aquí les vamos a dar una pedradita a los protestantes. Ahí les va una pedradita, a ver si no se enojan un poco. Sé que se enojan, pero pues no vine a dar gusto aquí. Los hermanos separados, ellos acusan que ellos le piden perdón a Dios directamente y le piden a Dios desde el interior de su corazón, internamente. Lo cual es válido. Bueno, en ninguna parte de la Biblia dice que te confieses directamente con Dios. No es válido y no está en la Biblia eso.
Lo otro sí está, la confesión sí está, pero la confesión directa a Dios no está en la Biblia. Y si no, que me enseñen en qué cita. Yo pronto les voy a dar la cita donde sí está lo otro. Lo que sí les puedo decir es que una conversión interior, como ellos dicen, que se confiesan directamente con Dios, si no hay manifestación física de ese cambio, no vale. La conversión interior incluye la exterior. Es decir, yo puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, un ratito, aquí en mi corazón, pero cuando puedo amolarme al prójimo, me lo amuelo. Los hermanos separados, una de las cosas que hacen es criticar muy duro a la Iglesia Católica, criticar muy duro a los católicos, criticar y no respetar la fe de los demás y empezar a vociferar y decir barbaridades de los católicos. Quiero platicar con ustedes esto de que no puede haber una conversión interior si no se manifiesta. Es una conversión lleva a la otra. La conversión interior, que es la más importante de todas, se tiene que manifestar con una conversión exterior. La conversión exterior, la que vemos en una persona, se tiene que manifestar en una conversión interna. No podemos estar con una persona esperando el cambio porque ya hizo una penitencia. Es que se fue caminando hasta sabe qué santuario mi hijo. Bueno, pues qué bueno que lo hizo. Está muy bien. Ojalá que esa penitencia exterior le haga un cambio en la penitencia interior. Ojalá que así sea. Pero sucede que a veces una no lleva a la otra. Entonces se rompe. La conversión interior que no se manifiesta es mentirosa. Y la conversión exterior que no lleva a una conversión interior es infructuosa. No sirvió. No funcionó. Mucho cuidado con esto, Esto es muy común de los protestantes. Ellos solamente quieren creer. Ellos dicen, ten mucha fe en Cristo Jesús, cree en Dios, cree en Él mucho, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Solo dicen creer, creer, creer. Pero el creer que no incluye una conversión es una mentira, es una falsedad. No podemos quedarnos que la fe solamente es creer en Dios. Mucho cuidado con esto que les estoy diciendo, porque es tan real la separación que hacemos de una conversión de otra. Vamos a ver qué nos dice más el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, ahora bien, dice, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión, ¿no?, que es el sacramento de la penitencia, sigue siendo una de las bases más sólidas de manifestación de conversión hacia Dios. Dice, la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Así es, la penitencia interior es la más valiosa de todas. Es la más valiosa. Cuando una persona desde su corazón se convierte a Dios, lo tiene que manifestar. Aquí habla de todo. Una ruptura con el pecado, una aversión al mal. Ya no quiero saber nada del mal. Me repugna, me da asco el mal que hice. Me doy asco a mí mismo porque no hice bien lo que debería de haber hecho bien. Todo esto se manifiesta a través de la confesión. Cuando una persona se confiesa, obviamente está arrepentida de lo que hizo. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Así es. Una persona comprende que el convertirse no solamente es un sentimiento, como los hermanos separados. Ustedes deben de pensar como católicos, no como hermanos separados. Ellos tienen una filosofía muy diferente a la nuestra en su manera de concebir. No respetuosa, no comprenden lo que nosotros creemos y entendemos. Nosotros los respetamos, no queremos que sean como nosotros, pero ¿por qué ellos no nos respetan a nosotros? Nosotros les respetamos. Yo no estoy diciendo que hagan mal lo que ellos hacen, que hagan lo que les dé su gana, pero que no se metan a criticar lo que los católicos hacemos. ¿Por qué les molesta si no les pedimos que lo hagan? Solo que respeten lo que nosotros creemos. Por lo tanto, aquí habla de que una conversión, un cambio, incluye la gracia de Dios. Cuando yo me confieso con un sacerdote, la gracia de Dios me llega a través del sacerdote, no porque el sacerdote tenga la gracia. Él tiene la gracia para perdonar en el nombre de Jesucristo, pero la gracia a mí me viene de lo alto, por medio del sacerdote, que es el ministro de Dios.
Dice, esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristezas saludables, que los padres llamaron animi cruciatus, en latín, que quiere decir aflicción del espíritu. Es como un dolor y tristeza. ¿Cuál es el primer paso de la confesión? ¿Se acuerdan ustedes cuando fuimos al catecismo con nuestras maestras catequistas? El primer paso de la confesión es este paso de los padres de la iglesia, que llaman en latín, así como le dicen, animi cruciatus, que es la aflicción del espíritu, las lágrimas, la tristeza. ¿Cuál es el primer paso de la confesión? El dolor de los pecados. Me duele lo que hice, por eso voy y me confieso. Ese es como el resorte que causa que una persona deje de vivir aquello y vaya y se acerque a confesar. Vamos a ir a un corte y regresamos a nuestra tercera parte de nuestro programa, La Fe Sencilla de la Gente. Me da muchísimo gusto que sigan atentos en su programa. Este es el programa número 4 de una cadenita que llevamos de la penitencia. No se vayan a perder los anteriores ni los que vienen, porque después no entendemos. Nos quedamos con un programa y decimos, ¿y por qué no habló de esto? ¿Y por qué no habló de aquello? Es que ya hablé, pero usted ese día no vio el programa. Póngase las pilas, no se pierda ningún programa, porque si no, por eso no le entiende. No puedo dar yo en 20 minutos todo un tema de la penitencia. Los voy dando así y yo creo que vamos a hacer como 10 programas. No se vayan a perder ninguno, porque si no, el otro ya no lo entienden o no lo comprenden bien del todo. Estamos basándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro oficial que la Iglesia tiene para transmitirnos la doctrina. Dice lo siguiente, que estábamos hablando de la conversión que causa dolor y tristeza en las personas, que se llamaba animi cruciatus, que es la aflicción del espíritu, y otro dice la computio cordis, es decir, el arrepentimiento del corazón. El arrepentimiento del corazón, que es valiosísimo, es decir, la aflicción del espíritu, el espíritu que llora de las personas, pero también dice aquí el arrepentimiento del corazón. El corazón está compungido, ya hablamos de eso, ¿no? Estaba así junto de tristeza, inquieto, porque estaba mal la persona que estaba actuando como Dios no manda. Dice, el corazón del hombre es torpe y endurecido. Díganme si no es verdad, ¿sí? Nuestro corazón es torpe y endurecido. Torpe porque ama lo que no debe de amar. Ese es un torpe. El torpe que hace lo que no debe. Y a veces sabe que lo debe de hacer y lo hace o no lo hace bien. ¿Quién es otro el torpe? El que ama lo que no debe de amar. Nosotros no deberíamos de amar las pasiones del deseo. No deberíamos de amar a la persona que no nos corresponde. No deberíamos de amar lo que no es nuestro. Y sin embargo, el corazón del hombre ama aquello que no debe de amar. Sigue aquello que no debe de seguir. Y eso dice que es el torpe y endurecido. ¿Por qué endurecido? Porque llega el momento que el corazón, en lugar de estar blandito para Dios, se endurece. Se pone de piedra y ya no permite ni siquiera el amor de Dios en el corazón de las personas. Dice, Dios da al hombre un corazón nuevo. En el capítulo 36 de Ezequiel, Dios le da al hombre un corazón nuevo para amar. ¿Se acuerdan ese canto en la iglesia que dice, danos un corazón grande para amar, no endurecido? Dice, la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Vamos a volver a comenzar, pero no es tanto porque tú puedas o tú quieras, sino por la conversión y los ánimos que Dios te dan para vivir y para hacer aquello. Dice, Dios es quien da la fuerza. Nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer, ofender a Dios por el pecado. Nuestro corazón se estremece por el horror. Toda persona, por más buena que crea que es, por más cínico que sea en su vida, tarde o temprano su corazón se llena de horror ante el misterio de Dios y se da cuenta que eso que está haciendo de manera normal y natural no agrada a Dios y sufre
Por eso el corazón se contrae. Porque el corazón está buscando ¿a quién? A su Creador, que es Dios nuestro Señor. Por eso habla aquí esto, dice, el corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, a Cristo. Dice, vamos a ver esta cita de San Clemente Romano, esto es propio de la tradición de la Iglesia, fíjense lo que dice el Catecismo, dice, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada por nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha logrado el arrepentimiento de los hombres, así es. Dice, después de la Pascua el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, Juan 16, 9, 8, a saber que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado, pero este mismo Espíritu que devela el pecado es el Consolador, que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y la conversión. Bueno, aquí es un tema muy, muy interesante. ¿Quién le da al hombre la capacidad y la gracia de cambiar su vida, de comenzar a vivir, de dejar aquel hombre mismo de pecado para ser un hombre nuevo? ¿Él con sus fuerzas puede? Pues si se esfuerza, algo va a poder. Pero si no se esfuerza, no del todo va a poder hacerlo. Por lo tanto, la palabra de Dios que escuchamos ahorita en el capítulo 1 de San Juan habla de que el poder que recibe el hombre de nuestro Señor, el poder que tiene el hombre para convertirse y para cambiar, es gracias al impulso del Consolador dado por Dios a los apóstoles en los Hechos de los Apóstoles, ahí en los primeros capítulos cuando aparece Pentecostés y cuando Jesucristo les hace una promesa a sus apóstoles y les dice, yo les enviaré el Consolador. Y el Consolador pues es el Espíritu Santo que impulsa los corazones de las personas, para que se conviertan y cambien a Dios. Por lo tanto, ¿nuestras fuerzas tienen que ver en la conversión de las personas? Sí, nuestras fuerzas tienen mucho que ver. Las ganas de cambiar, el impulso humano que tú y yo tenemos para cambiar es muy importante. Pero el impulso más importante y definitivo de todos es el Consolador, el Espíritu Santo traído a este mundo que nos impulsa a ganar delante de Dios la gracia que Cristo ya nos dio. Es decir, que al final de cuentas el que nos impulsa a obtener la gracia es el Espíritu Santo, pero también nuestras fuerzas humanas nos impulsan. Esta es la penitencia interior de lo que tratamos en este tema. Me dio muchísimo gusto haber contado con su atención aquí a través de María Visión, de estas cámaras, de esta maravillosa y bendita señal que llega hasta sus hogares. Me dio muchísimo gusto que estén con nosotros en este día y espero contar con su atención en los próximos programas. Este es el 4º programa de la penitencia. No se vayan a perder los que vienen, ni mucho menos se hayan perdido los anteriores. De lo contrario, no nos vamos a entender. Yo manejo 2 redes sociales donde ustedes pueden encontrar programas, Facebook y YouTube, donde pueden encontrar el complemento de estos temas. Aparezco como Padre Arturo Cornejo, aquí en María Visión. Que Dios me los bendiga mucho, les conceda la fortaleza a todos ustedes y nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.